Y como dice Gaby, vamos a mirar juntos el Salmo 126. Antes de leerlo, decir que el salmista aquí se hace portavoz de cualquier creyente que se encuentra en medio de aflicciones, pruebas, decepciones, angustias en esta vida y desea estar con el Señor para siempre. Si tú estás en esta situación esta mañana, cansado de esta vida, cansado de todos sus problemas y angustias, bueno, este salmo es para ti. Dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estamos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Veis que como cabecera del Salmo pone canto gradual. Los cánticos graduales son los salmos 120 a 134, 15 salmos que llevan este título. Eran los salmos cantados por los judíos cuando subían a las fiestas anuales en Jerusalén. 15 salmos que forman 5 grupos de 3 salmos cada uno. Y en esta agrupación, el primer salmo de cada grupo habla de la situación antes de emprender el peregrinaje a Jerusalén, la situación que se encuentra en casa, una situación más bien triste, angustioso, con mucha aflicción, muchos problemas. El segundo salmo del grupo habla de experiencias en el viaje. Y el tercer salmo del grupo habla de estar ya en Jerusalén. Tú y yo no vamos de peregrinaje en este sentido, pero en un sentido profundo y grande, todos estamos de peregrinaje. Desde el día de nuestra conversión, cuando, para utilizar la ilustración del peregrino de John Bunyan, en el día de nuestra conversión salimos de la ciudad de la destrucción en un viaje para llegar a la ciudad celestial. No sé si estoy hablando en chino, pero de la misma manera que los judíos en el Éxodo salieron de Egipto y pasaron 40 años en el desierto, cruzando el desierto para llegar a la tierra prometida, nosotros salimos de la ciudad de destrucción, de nuestro Egipto, de nuestra Babilonia, y emprendamos el viaje a la ciudad celestial, a nuestra tierra prometida. ¿Vale? Así que este salmo
aunque fue cantado por los peregrinos a Jerusalén, a la Jerusalén de abajo, sin embargo la podemos aplicar a nosotros que estamos viajando a la Jerusalén de arriba. Es bastante obvio que el Salmo fue compuesto por algún creyente anónimo que estaba viviendo el cautiverio babilónico. Recordaréis que los judíos pasaron 70 años en Babilonia como cautivos, como esclavos, después de la destrucción de Jerusalén. Y el autor tiene que haber sido un hombre de gran fe, porque él empieza el Salmo casi afirmando que Dios va a hacer volver a los judíos del cautiverio. Él sabe que Dios había prometido a través del profeta Jeremías que el cautiverio duraría 70 años, pero luego un remanente de los judíos volverían a Jerusalén. No sabemos cuántos años ya habían pasado, pero el salmista tiene plena confianza en esta palabra de Dios, sabe que Dios es Dios de su palabra, que no miente y que un día próximamente Dios va a cumplir su palabra. En otras palabras, el salmista era un creyente fiel al estilo del profeta Daniel. Incluso es posible que Daniel fuese el autor de este salmo, pero esto es pura especulación. Daniel, al principio del capítulo 9 de su libro, escribe lo siguiente: en el año primero de Darío, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra de Yahvé dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Darío entonces había investigado las Escrituras, la profecía de Jeremías en concreto, y había descubierto esta profecía, que el cautiverio duraría 70 años, y por lo tanto Daniel se pone a obrar y pensar conforme a esta promesa de Dios. Y parece que el autor de nuestro Salmo está en la misma situación. Él tiene la palabra de Dios, las promesas de Dios, y vive confiando en estas promesas. Cuando Dios cumpla su palabra y finalmente volvamos a Jerusalén, qué felices estaremos. Así empieza el Salmo. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos gloriosas promesas acerca de lo que nos espera en el más allá. Tenemos promesas acerca de la nueva Jerusalén, acerca de nuestro hogar eterno, acerca del lugar que Cristo está preparando para nosotros. Y cuando entremos en nuestra casa eterna, cuando entremos en la ciudad celestial, qué felices estaremos. Este es el paralelismo que quiero trazar. Ahora bien, el Salmo se divide en dos partes. Habéis prestado atención a la lectura. Los versículos 1 a 3 y los versículos 4 a 6. Cada una de estas partes comienza con una referencia al retorno a Jerusalén de los exiliados y sigue hablando de la felicidad que experimentarán en aquel momento.
Sin embargo, hay notables diferencias entre las dos partes. En el versículo 1, el regreso a Jerusalén es expresado como una afirmación firme. Cuando Dios cumpla su promesa y volvemos a Jerusalén, entonces conoceremos plena felicidad. En el versículo 4, en cambio, el salmista convierte esta afirmación en oración. Señor, por favor, cumple ya tu promesa y haz que volvamos a Jerusalén. Así que primero viene la afirmación y luego la oración. Por otra parte, la alegría descrita en la primera parte del Salmo es una alegría de absoluta seguridad. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. En cambio, en la segunda parte, la felicidad de aquel día es contrastada con el lloro y las lágrimas de cuando salieron de Jerusalén hacia el exilio en Babilonia. Bueno, basta esto con la cuestión de la estructura del Salmo y ahora vamos a ir por partes. Cuando Dios haga volver la cautividad, o cuando Dios haga volver a los cautivos de Asión, de Babilonia, seremos como los que sueñan. ¿Te has despertado alguna vez del sueño y no sabes dónde estás y tardas unos segundos en reconocer dónde estás y quién eres y todo lo demás? Me parece que algunas personas están intentando servir de ejemplos visuales de lo que estamos diciendo en este momento. Pero esto me pasa a mí sobre todo después de la siesta. Cuando me despierto por la mañana sé dónde estoy, pero si duermo en la siesta tardo bastante en situarme. Y cuando tú te mueras o cuando el Señor vuelva, probablemente en los primeros instantes no sabrás dónde estás ni qué está pasando. Serás como un sonámbulo atontado, impresionado totalmente por esta experiencia. Hay una canción que habla de las gloriosas luces que vamos a ver en aquel momento. Yo no sé sobre qué base bíblica afirma esto, pero seguramente habrá mucho más que gloriosas luces. Otro texto bíblico indica que no hay punto de referencia en esta vida a lo que vamos a conocer en la otra, de forma que no puede entrar siquiera en nuestra imaginación ahora mismo lo que va a ser aquel momento. Solo sabemos que será un momento absolutamente sublime, increíblemente feliz. Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Esta mañana en nuestro tiempo devocional, Margarita y yo estuvimos considerando esto y reconociendo que
hay tanta interferencia en la vida y en nuestras mentes que cuesta mucho tener la mente puesta solamente en Dios para poder alabarle como desearíamos. Pero que en el día futuro se despejará todo esto. Y entonces le alabaremos como se merece. Bueno, entonces nuestra lengua se llenará de alabanza. Así que esto es lo que hay delante de nosotros, hermanos. ¿Os hace ilusión? En medio del Salmo aparece otra nota. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Los gentiles, los pueblos de alrededor de Israel, que habían algunas de ellas habían colaborado con los babilonios atacando a Israel. Israel no era una nación muy amada por las naciones de alrededor. Sin embargo, van a recibir este testimonio. Hay que ver lo increíble que es que mientras que otros pueblos, otras naciones, han desaparecido bajo el imperio asirio y babilónico, porque estos dos imperios tenían la política no de la limpieza étnica, sino de la mezcla étnica, cambiando a los pueblos de un lugar a otro. Por esto llevaron al exilio a los judíos, a Babilonia, con el fin de hacer incapaces los pueblos de sublevarse contra el poder imperial, mezclar todos los pueblos. Y como consecuencia, muchos pueblos que antes habían existido como naciones desaparecieron en tiempos de los imperios Asiria y Babilónica, de Asiria y Babilonia. Pero los judíos sobrevivieron. Y esto era evidencia de la fidelidad del Dios de los judíos, que los había protegido. Una de las evidencias más poderosas en cuanto a la existencia de Dios es el hecho de la nación de Israel. Si esto era cierto en tiempos del salmista, aún más cierto es en nuestros días, porque nosotros como gentiles podemos ver cómo Dios ha preservado al pueblo judío a lo largo de los siglos, a pesar de los pogromos practicados en prácticamente todos los países europeos contra ellos en la Edad Media, a pesar del holocausto nazi, a pesar de una historia trágica de persecución tras persecución, de tener que huir de un país a otro, los judíos siguen vivos como nación. Increíble. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y si la gente solamente pudiese abrir un poco los ojos, seguirían diciendo esto hoy en día. Pero lo que dicen los gentiles
es también una provocación al pueblo de Dios a abrir los ojos y reconocer que esto es cierto. Sí, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, dice el versículo 3. Y por eso estamos alegres. El comentario de los gentiles hace que los judíos dejen de fijarse en la bendición del retorno a Jerusalén y fijarse más bien en el Dios que ha obrado este retorno. Es un matiz sutil, aparentemente no sin gran importancia, pero creo que tiene su importancia. ¿Qué es lo que queremos? ¿El gozo, el placer, la comodidad del más allá? ¿O estar en presencia de Cristo, el que ha forjado nuestra salvación? Y pasamos a la segunda mitad del Salmo. Como he dicho, ahora lo mismo, el retorno a Jerusalén, es expresado no como afirmación, sino como oración. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. La seguridad, la confianza en las promesas de Dios no quiere decir que la oración sea innecesaria. Sabemos que Cristo volverá, pero esto no quiere decir que dejemos de orar, Jesús, ven pronto. La seguridad en las promesas más bien nos conduce o nos dirige en nuestras oraciones. Puesto que sabemos que Dios ha prometido que vamos a volver a Jerusalén, entonces oramos pidiendo al Señor que cumpla esta promesa. Y nosotros como creyentes en nuestros tiempos oramos pidiendo al Señor Jesús que cumpla con su promesa y vuelva pronto. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. En otras palabras, el salmista está pidiendo que Dios no permita que los judíos puedan volver de Babilonia a Jerusalén gota tras gota, poco a poco, sino que puedan volver como torrente. El Negev es la zona al sur de Israel, al sur de Beerseba. Es una zona desértica o semidesértica, pero de vez en cuando, sobre todo en la primavera, cae un aguacero y entonces los barrancos secos durante casi todo el año, por allí se llaman wadis, y wadi aparece en el diccionario castellano también. Así que vamos a hablar de wadis. Los wadis de repente se llenan de agua torrencial. Y hay de aquel que se encuentra allí en medio cuando baja el torrente por el wadi. Y el salmista está diciendo, Señor, tú que de repente llenas los barrancos de torrentes, ahora de repente permite que nosotros podamos volver a Jerusalén de forma torrencial. Y esto es lo que realmente ocurrió.
Algunos de vosotros ya lo sabéis. Pero en el año 539 antes de Cristo, este año os suena. Bueno, Gaby y María están mirándose, como dicen, sí, un poco. Y si a ellos les suena solo un poco, me imagino que a otros menos aún. Pero fue uno de los años que fue un hito en la historia de Israel. En aquel año, el imperio babilónico fue conquistado por los persas. Y increíblemente, acto seguido, el rey Ciro de Persia decretó que todos los pueblos llevados al exilio por los asirios y los babilonios podían, si lo deseaban, volver a su tierra de origen. Así que de repente se abrieron las puertas para los judíos para poder volver a Jerusalén. Y aunque muchos de ellos ya habían establecido negocios y casas bonitas en Babilonia y prefirieron quedarse allí, sin embargo, un gran número volvió como torrente a Jerusalén en este sentido. Dios es Dios no solamente de la naturaleza, llenando wadis de agua, sino también de la historia, abriendo las puertas para que su pueblo pueda volver. Y Dios es el mismo hoy y ayer y para siempre. Dios es quien controla el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, los creyentes recibimos cualquier cambio político, cualquier cambio de gobierno, como algo dado por Dios en su soberanía. No siempre entendemos lo que Dios pretende, porque a veces los cambios nos parecen a nosotros contraproducentes y casi atentados contra la obra de Dios. Pero creemos que Dios sabe lo que hace y Él es soberano. Los últimos dos versículos del Salmo muestran al salmista mirando simultáneamente, mirando atrás y delante. Mira atrás a la trágica marcha de los judíos al cautiverio babilónico. Y mira adelante al regreso triunfante de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Miremos también nosotros atrás. Ya he mencionado el año en que Ciro permitió a los judíos volver. ¿Alguien recuerda el año? Muy bien, 539. Volvamos casi 50 años atrás, al año 586. 586. En aquel año los babilonios atacaron Jerusalén, la destruyeron, masacraron a muchos de sus habitantes, destruyeron las viviendas. A los habitantes que habían sobrevivido la matanza, los reunieron todos a fin de llevarles al cautiverio.
Y entonces, ante el horror del pueblo, mataron en sangre fría a todos los niños, a todos los ancianos y a cualquier otra persona incapaz de hacer la marcha de muchas semanas hasta Babilonia. Intenta ponerte en el lugar de los judíos en aquel momento. Acabas de perder tu vivienda, todas tus posesiones, estás en cadenas. Delante de ti hay un futuro completamente negro, vas como esclavo hasta Babilonia y no sabes lo que vas a encontrar allí. Vas a estar en medio de un pueblo que habla un idioma que no entiendes. Y has visto la muerte de vecinos, de parientes, de seres queridos. ¿Podemos imaginar acaso la angustia de aquel momento? Y peor de todo para cualquier judío con sensibilidad espiritual, había sido derribado el templo, la casa de Dios, símbolo de que Dios estaba en medio de su pueblo. Así que casi era evidencia de que Dios nos ha abandonado, ya no está con nosotros. ¿Vale la pena seguir viviendo? Sin embargo, ¿qué remedio? A veces nos pasa por la mente desear que la muerte acabe con nosotros, pero seguimos viviendo. Con lágrimas se fueron. Se fueron andando y llorando. Pero hay la promesa de Dios que les había sostenido a los que creían durante el tiempo del cautiverio. Y pensando, contemplando el regreso a Jerusalén, qué alegría en aquel momento. Hay un fuerte contraste entre la ida y la vuelta. El salmista expresa este contraste por medio de una metáfora, una hermosa metáfora, la del agricultor. El agricultor tiene que pasar mucho tiempo de sudores y lágrimas como consecuencia de la maldición en el Edén. Tiene que limpiar el terreno de piedras, de malas hierbas. Y esto cuesta muchas horas, muchos días de trabajo, limpiándolo todo. Luego tienes que sembrar la semilla y aguantar la larga espera, esperando que broten las semillas y crezcan sanas. Y tiene que ir cuidando la tierra en todo el proceso de este crecimiento, regando cuando es necesario, limpiando de malas hierbas. Y luego viene el momento de la cosecha, con la ansiedad de que las inclemencias del tiempo o las plagas de insectos pueden deshacer la cosecha. Así que en la primera etapa de su trabajo, el agricultor conoce mucho esfuerzo, muchos sudores, muchas lágrimas, pero qué alivio cuando la cosecha se ha recogido, se ha guardado en graneros y ya podemos hacer una fiesta.
Las lágrimas del principio dan lugar a las risas de la fiesta final. Y esto es ilustración de lo que pasaban con los judíos, yendo al cautiverio y volviendo del cautiverio. Ahora bien, estos dos versículos suelen ser arrancados de su contexto por los predicadores de hoy y aplicados a la evangelización. El evangelista lleva consigo la preciosa semilla del evangelio y va sembrando el evangelio, pero se encuentra con que los corazones de los hombres son muy duros y muchas veces tiene que sufrir rechazos, insultos, ironías, sarcasmos, y vuelve a casa llorando. Pero alguna semilla cae en tierra fértil y entonces él se alegra al poder ver el fruto y volver a casa con una gavilla al menos como resultado de sus esfuerzos. Supongo que esta aplicación del texto es legítima, aunque poco tiene que ver con la intención original del salmista. Otros, en cambio, aplican este texto al proceso de la conversión. El arrepentimiento de pecado es normalmente acompañado por una conciencia tan tremenda de nuestra pecaminosidad que produce lágrimas. Pero estas lágrimas de arrepentimiento conducen al gozo del perdón de Dios. Bueno, estas aplicaciones pueden ser legítimas, pero no debemos perder de vista la aplicación más obvia. Esta vida es una vida de lloro y lágrimas. Claro que tiene momentos de gran felicidad, como ahora mismo, por ejemplo. Sin embargo, es una vida llena de disgustos, decepciones, preocupaciones, angustias. Y podemos encontrarnos, quien más, quien menos, en situaciones de desesperación, deseando, Señor, ven pronto porque no aguanto más. La etapa de ida es muy fuerte, muy difícil. Pero de la misma manera que estos judíos del siglo VI antes de Cristo conocieron primero el viaje desesperado, trágico del cautiverio en Babilonia, pero después conocieron el viaje triunfal, glorioso, lleno de regocijo y canto del retorno a Jerusalén. De la misma manera, nosotros que amamos al Señor Jesús, no vamos a tener fácil esta vida, pero hay gloriosas promesas reservadas para nosotros en la ciudad de arriba, Jerusalén, la celestial. Así que, hermanos, mucho ánimo. No sé qué situaciones estáis afrontando aquí abajo, pero me imagino que algunos al menos estáis afrontando situaciones difíciles que causan perplejidad, duda, angustia. Pero como el salmista, aferrémonos a la promesa de Dios, al hecho de que el Señor ha prometido y siempre cumple su palabra.
Aferrémonos al hecho de que nuestro Señor en este mismo momento está preparando el lugar para que nosotros estemos eternamente con Él. Nuestro hogar, la Nueva Jerusalén. Señor, ayúdanos a vivir con esta esperanza. Ayúdanos a comunicar esta esperanza a nuestros prójimos, que van caminando por esta vida sin preocuparse siquiera por el destino al final. Ayúdanos a abrirles los ojos y presentarles las gloriosas promesas del Evangelio. Y ayúdanos esta semana a vivir como el salmista, a la luz de tus promesas, sosteniéndonos y fortaleciéndonos en el camino. En el nombre del Señor Jesús. Amén.